Bueno, familia, bienvenidos. Bienvenidos a otro video más. Bienvenidos a otro video más post corrida. Me encanta porque estoy muy fresco, estoy muy presente, estoy muy claro. Recién vengo de correr. Estoy haciendo una corridita que cada día estiro un poquito más y de verdad que es tremendo cómo uno puede poco a poco ir progresando, pero desde algo que parece mínimo, ¿no? O sea, la semana pasada estaba prácticamente en, digamos, deben ser que estoy haciendo 400 metros más ahora, ida y vuelta, son 800 metros más. Y cada día les tiro, calcularle que 100 metros, 150 metros, al correr todos los días, ¿no? Entonces en una semana va sumando 600 metros, ida y vuelta. ¿Eh? De a poquito va queriendo. Es una locura cómo algo mínimo puede ir ganando tanto terreno. Y es así absolutamente con todo. Este igual no es el mensaje, pero bueno, ya hay un gran mensaje ahí que estoy compartiendo y que fue totalmente fluido. Antes de bajar el mensaje que quiero compartirles, voy a presentarme. Para los que no me conocen, soy Mateo Bolívar, tengo 32 años. Hace aproximadamente 2 meses y medio dejé de jugar al básquet profesional. Decidí dar un paso al costado en plena competencia. Me sentí vacío los últimos meses en el profesionalismo. Jugué 16 años y venía resonando este último tiempo, aunque había siempre una voz adentro, ¿no? Que siempre cuestionaba algunas cosas del deporte. Y nada, hoy en día, después de estar desarrollándome personalmente, de manera interna, muy intensa estos últimos 18 meses, de venir buscando respuestas por otros lados mediante la lectura espiritual desde hace muchos años, empecé a transformar poco a poco, y bueno, estos últimos 18 meses fue un gran salto en mi vida, en el cual en ese entonces yo seguía compitiendo, totalmente feliz y amando mi profesión y a la vez creciendo mucho de manera interna. Y bueno, hace 2 meses y medio decidí hacer una transición en mi vida hacia un nuevo rumbo, hacia un nuevo caminar y empezar a conectar con esas cosas internas, ¿no? Que uno fue postergando por la profesión, que fue postergando por las teorías, que fue postergando por justamente miedos, por inseguridades, por no confianza, porque es cómo hay que manejarse. Así que bueno, hoy en día totalmente firme, decidido, contento, muy lleno, muy pleno conmigo, creando muchas cosas que estoy queriendo crear. Empecé a emprender en este camino de compartir mucha información adquirida, de mucho desarrollo, de justamente poder ayudar con información a las personas para que les sirva de evolución, de progreso, como me sirvió a mí todos estos últimos años. Así que nada, vamos a darle un poquito a esta información que hoy me bajó y quiero hacer conciencia con algo en que vengo hablando mucho de la vista, vengo hablando mucho de la escucha, vengo hablando mucho justamente, ¿no? De los pensamientos, de las emociones, de la conciencia. Y lo que hoy quiero compartirles es que justamente vengo a hablar de la vista y de la escucha, que al estar uno mal configurado, por medio de pensamientos, creencias, que lo educa a uno la vista y la escucha. Porque donde ustedes nacen, donde ustedes circulan, donde ustedes se mueven, es justamente lo que ustedes ven y lo que ustedes escuchan. Bien, más allá de que uno después pueda puertas para adentro, capacitarse, desarrollarse y crear su propia manera de pensar y poder estar un poco más allá de lo que su entorno, su familia, su lugar de nacimiento o donde esa persona esté viviendo le diga. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con que el oído y la escucha me llevó a esta reflexión de que es lo mejor y es lo peor que tiene el ser humano para poder justamente configurarse. Escuchen bien eso, es lo mejor y es lo peor que tiene el ser humano para justamente configurarse. Porque uno, mediante lo que ve y lo que escucha, el que termina haciendo el proceso de pensamiento y el proceso de cómo actuar y el proceso de justamente de qué hacer, de cómo actuar en el momento, de lo que está pensando y demás, es justamente por sus propios pensamientos.
es por lo que lleva adentro. Es como que adentro tengamos una cinta que reproduce nuestra película. Nosotros estamos en la película. Y adentro de la cinta nosotros nos dice los pensamientos, las emociones, cómo pensamos, bla, 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 bla. Y esta misma cinta se programa por lo que ve y por lo que escucha. Entonces, tenemos que entender de ser muy conscientes dónde estamos, a quién escuchamos, con quién interactuamos, empezar a justamente observar, cuestionar, prestar atención y hacer análisis propio, ¿bien? De a quién escucho, de con quién me estoy dejando aconsejar, de qué está viendo mis ojos, qué estoy viendo día a día, cómo pienso, cómo siento. Ya el sentir, yo creo que lo pasamos para otro lado, es como que está un poco más aparte porque mediante lo que uno escucha y lo que uno ve, básicamente produce esos pensamientos constantes, que obviamente que tiene todo que ver el sentir también, pero quiero que justamente se entienda cómo uno puede empezar a analizarse mediante la observación cómo piensa. Las personas que no se observan, que no se analizan, que no cuestionan, quiero decirles que están constantemente siendo dirigidos por los pensamientos provenientes de su escucha y de su vista. Y que dependiendo del lugar donde uno esté, es lo que termina haciendo. Y que uno puede estar en un entorno y en un lugar totalmente negativo como puede estar en un entorno sumamente positivo. Pero si no hay una observación, no hay un análisis, no hay una crítica, no hay un cuestionamiento propio, que hay que tener herramientas, ¿dónde se encuentran estas herramientas? Puerta para adentro, uno con uno, leyendo, ampliando su mente, desarrollándose, siendo curioso. Ahora, si no tiene esto, esta persona, dependiendo del entorno que esté, es cómo se va a manejar y cómo se va a configurar. ¿Se entiende? Y que después de ahí depende cada uno dónde le tocó nacer y dónde le tocó estar y dónde se mueve. Entonces, una persona, dependiendo dónde se exponga, va a terminar copiando pensamientos, vista y mucha escucha. O sea, perdón, por medio de la vista, de la escucha, va a empezar a configurar sus pensamientos. Pero sí o sí, es fundamental la parte invisible, la de que uno pueda empezar a generar también, además de eso, sus propios pensamientos, sus propios análisis, sus propios cuestionamientos. ¿Cómo? Desarrollándose con herramientas, libros, 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 a morir, para uno poder tener su propio razonamiento ante las cosas y poder tener su propia manera de también verlo, ¿no? Y de poder observar desde otros puntos de vista que puede encontrar en libros que obviamente también tienen que ir muy acorde hacia donde uno está, hacia el ser y la espiritualidad y sobre uno también en lo que está haciendo. Y obviamente que si estas personas están sumamente elevadas, a escuchar a full porque hay cosas que todavía uno no sabe ver y que no las entiende porque no está en ese nivel. Pero vayamos a la parte más negativa, vayamos a la parte en la cual no hay desarrollo, en la parte en la que no hay resultados, en la parte en la que hay malos comportamientos, en la parte que hay malos pensamientos, que no hay fe, que hay miedo. Uno se termina programando justamente y la vista y la escucha termina siendo lo peor. Lo peor. ¿Y cómo haces para salir de esa vista y de esa escucha y de esos pensamientos que vos hoy en día estás justamente programado? Con esta parte invisible en la cual vos lo haces puerta para adentro en tu casa con libros, hacia dónde te gustaría ir, hacia dónde, qué es lo que te gustaría crear. Primero siempre el ser, después lo que nosotros queremos crear, para empezar a tener pensamientos propios y justamente tener una observación y un análisis que donde hoy en día estoy, la realidad que yo quiero vivir no existe, que lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando lo tengo que empezar a dejar de escuchar y ver, tengo que ignorar más de lo que tengo que escuchar, porque es como yo hoy en día estoy pensando. Entonces, tienen que entender de que la vista y la escucha, dependiendo de dónde estén, o puede ser el infierno o puede ser el cielo.
Y que la parte invisible de desarrollarse, leer, cuestionar, crecer, justamente lo que más va a hacer es yendo al ser, yendo a uno, es en que empieces a justamente saber detectar el ego, tuyo, propio, que trabajes en tu ego, porque trabajar en tu ego te va a permitir expandirte, te va a permitir ver mucho más, te va a permitir justamente crecer, para darte cuenta, estés donde estés, a quién hay que escuchar, a dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que ver, cómo podemos justamente empezar a darnos cuenta de personas que son full ego y que la realidad es que está dominado completamente el mundo por el ego, donde justamente saber que hay que escuchar, cerrar el pico, aplicar y ya, es como que también, o sea, te prepara para absolutamente todo. Te prepara para absolutamente todo. O sea, personalmente yo cuando me desarrollo, observo y sí, y analizo todo lo que mi mente me diga, wow, anoto, wow, anoto, wow, anoto. Soy un cazador, ¿no? Estoy como todo el tiempo así de caza, viendo qué es lo que más me resuena y más internamente pum, me pega, como para, es esto. Entonces uno después, mediante su capacidad de saber observar, de análisis, de lectura, de su propio pensamiento, al anotar todo eso, también analiza absolutamente todo eso y sabe dónde es el próximo paso, sabe qué es lo que tiene que justamente hacer. Entonces, también cuando uno está con personas y en lugares que hay una mejor escucha, hay una mejor vista, hay una mejor conciencia, es más observar, es más ver, es más analizar. Entonces, como analizás con el libro, como analizás con esa parte invisible de uno, después también vos tenés mucha más capacidad para poder observar, analizar cuando una persona que está mucho más alto que uno está hablando y poder sacarle absolutamente lo máximo posible. Obviamente que también si se puede hacer preguntas y demás, buenísimo, pero es como que también te da esa evolución y ese progreso de observación, de análisis, que sí o sí lo encontrás con la lectura. Con otra cosa no lo podés encontrar. No sé con el tema de los videos, o sea, yo soy tan de la lectura y profundizo absolutamente tan con la lectura que para mí es alucinante. La conexión de la lectura es abismal. Y como que la pantalla y el video también tiene lo suyo, porque también saco mucha información de ahí y sé que a mucha gente le sirve. Y ni hablemos cuando estás mano a mano con esa persona, y ni hablemos si podés estar en un evento, y ni hablemos cuando estás en las capacitaciones. O sea, es como que son todos diferentes tipos de niveles, ¿no? En los cuales uno lo que más gana es ese discernimiento, esa comprensión, gana ese análisis. Pero justamente el mensaje que más quería bajar era ese, en que la vista y la escucha mal configurada en el sentido de que no soy consciente, de que soy inconsciente y permito, o sea, no es que permito, veo y escucho en el lugar que esté, es como vos te vas a terminar configurando. No hay otra, no hay otra. Por medio de la vista y por medio de la escucha vos te configurás. Entonces, si no sos consciente de esto, la realidad es que vos estás configurado y estás pensado a cómo dice tu entorno, a cómo dice tu vida. Vos estás configurado modo contenido de vida, no tenés una configuración personal independiente. Entonces, ¿qué tan importante es poder empezar a merodear, meter el hocico en lugares donde las cosas estén realizadas, en lugares donde a vos te gustaría estar en un futuro, en lugares donde las personas tengan lo que vos tenés, perdón, lo que a vos te gustaría tener? Porque por medio de la escucha y por medio de la vista, vos te vas a terminar configurando de esa manera. Y que obviamente tenés que desconectar la manera que no va acorde
hacia donde a vos te gustaría ir, o materializar, o cómo ser. No se puede estar en todos lados, porque te vas a terminar configurando de todos lados. Y vas a tener más lío en la cabeza, vas a tener más ensalada. En vez de tener una ensalada de 2 gustos, rúcula y huevo, vas a tener una ensalada de 25 gustos y va a ser una ensalada cualquiera. Entonces hay que empezar a reducir y hay que empezar justamente a direccionar, simplificar, eliminar, sacar, simplificar hacia donde uno quiere ir y cómo uno quiere ser. Eso es lo más importante, cómo uno quiere ser y hacia dónde uno le gustaría ir mediante un hacer para tener. Entonces, familia, el oído y la escucha realmente es de lo más importante. Es de lo más importante. Porque lo que esconde detrás, que es nuestra configuración, termina siendo un fiel reflejo de lo que vemos y de lo que escuchamos. De lo que vemos, libros, de lo que escuchamos, videos, podcasts, capacitaciones por la compu, de lo que vemos y escuchamos, dónde interactuamos, a dónde vamos, de lo que vemos y escuchamos, con quién nos juntamos, qué planes hacemos. Está todo ahí, familia. Ahí está su programación invisible, ahí está su cinta. Entonces les vuelvo a repetir, por medio de la vista y de la escucha, ustedes pueden tener un arma súper poderosa o pueden tener un arma súper destructiva. Y que lo invisible, esa cinta que está adentro nuestro, termina siendo configurada por dónde estamos, qué hacemos, cómo nos movemos, en dónde llevamos la energía, a dónde llevamos la atención. Así que familia, sean más conscientes de la vista y de la escucha. Nos vemos en el próximo video.